Buenos días amigos, bienvenidos a la sexta sesión del curso Tablero de Gestión para Entidades Públicas. Como lo dijimos en la clase anterior, ahora ya vamos a iniciar el módulo 3, que corresponde a todo lo que es la adecuación de los objetivos a los recursos disponibles. Obviamente todo esto enfocado en las entidades públicas. Y vamos a comenzar desarrollando justamente lo que es una herramienta muy importante dentro de la gestión pública para el manejo de recursos, que es los presupuestos públicos, ¿no? Entonces vamos a comenzar dando todo este marco, los conceptos generales de todo lo que enmarca el tema de los presupuestos, pero por supuesto a nivel de la actividad estatal, ¿no? Bien, entonces comenzamos con las definiciones básicas principales de lo que es el presupuesto público, ¿no? Como pueden ustedes ver, nos dice que es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población, ¿no? A través de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por, obviamente, las entidades públicas. Entonces, ojo, lo importante acá es que el presupuesto también forma parte de, es una herramienta más dentro del plan estratégico que ya hemos conocido, pero esta herramienta nos sirve justo para el tema de la gestión de los recursos. Y por eso acá nos lo definen como el instrumento de gestión, ¿no? Bien, luego nos dice que el presupuesto establece los límites de gastos durante el año fiscal, ¿no? Por cada una de las entidades del sector público y los ingresos que los financian, acorde con la disponibilidad de los fondos públicos a fin de mantener el equilibrio fiscal, ¿no? Entonces, acá hay varios conceptos, digamos, que sería bueno explicar, ¿no? Por ejemplo, lo que es el año fiscal, ¿no? A nivel estatal, el año fiscal ya saben que comprende, es como el año donde se ejecutan todas las obras, ¿no? Que se han establecido y aprobado en el presupuesto. Y corresponde al año de los 12 meses, así como nosotros también lo conocemos. Después dice, acorde con la disponibilidad de los fondos públicos, ¿no? Entonces, así como en una empresa, siempre existen los ingresos por un lado y por el otro lado los gastos. Entonces, siempre los gastos estarán limitados a los ingresos disponibles, ¿no? Entonces, en este caso, los ingresos en el sector público están representados, como dice acá, por la disponibilidad de los fondos públicos. Estos conceptos los vamos justamente a ver más en detalle en los siguientes minutos, ¿no? Y el equilibrio fiscal es justamente que el Estado no puede gastar más de lo que tiene como ingresos, ¿no? Esta parte del equilibrio fiscal también la vamos a explicar más adelante. Mediante la ley número 30281 se aprobó la ley del presupuesto público. Esto fue en el año ya 2015, ¿no? Producto de un amplio debate realizado en noviembre en el Congreso de la República, ¿no? Entonces, por aquí ya nos están mencionando cómo es el sistema, cómo es las etapas en este tema de los presupuestos públicos, ¿no? Ya ustedes, de acuerdo a esto que acabamos de leer, se dan cuenta que requiere el presupuesto anual, cada año, es imprescindible que se debata y se apruebe en el Congreso de la República, ¿no? Como siempre acá el objetivo final, como en todas las definiciones, dice que es el beneficio de la población o de los ciudadanos, ¿no? Y los grandes objetivos, que son la reducción de la pobreza y las brechas de desarrollo que afectan a la población. Bien. Bueno, acá un poquito de lo que ya hemos mencionado, nos dice la lógica del presupuesto público, ¿no? Que, como ya les adelanté,
siempre el presupuesto tiene que buscar un equilibrio entre los ingresos con sus egresos. Los ingresos o los fondos disponibles versus los egresos o los gastos, ¿no? Entonces, acá hay unos términos también que de repente muchos de ustedes ya los conocen. ¿Qué pasa cuando los ingresos superan a los egresos? Se dice que hay un superávit, ¿no? La otra situación es que si los egresos superan a los ingresos, existe un déficit en el presupuesto. Y la tercera alternativa sería que los ingresos estén a la par con los egresos, entonces decimos que se trata de un presupuesto equilibrado. Bien. Acá hay algunas otras definiciones, ¿no?, que vamos a ir viendo. Se insiste en que el presupuesto público es un instrumento de gestión pública, no es una herramienta de gestión, ¿no? Pero justamente esta herramienta del presupuesto, ¿en qué nos ayuda a justamente asignar de manera eficiente y eficaz los recursos, ¿no?, para que las entidades públicas puedan cumplir sus objetivos, sus metas y sus prioridades, ¿no? Esta guía dice, el MEF pone a la muestra a disposición. Esta guía la vamos a tocar después también, y de hecho muchos de esos conceptos que están ya reflejados en esta guía están también acá, ¿no? Los vamos a ver, muchas definiciones, muchos conceptos, ¿no? Entonces acá en esta guía se explica también todo lo que corresponde a la ley del presupuesto. A diferencia de las empresas, de las empresas privadas, existe a nivel gubernamental un sistema nacional de presupuesto público, ¿no? Esto es el conjunto de órganos, normas y procedimientos que justamente llevan el proceso presupuestario de todas las entidades públicas, ¿no?, y en todas sus fases, ¿no? Entonces existe un sistema nacional de presupuesto público que justamente se encarga de todo el proceso presupuestario de las diferentes entidades públicas, ¿no? ¿Quiénes conforman este sistema nacional de presupuesto? La Dirección General del Presupuesto Público, las unidades ejecutoras, ¿no?, de ese presupuesto, a través de sus oficinas o dependencias respectivas, ¿no? Y a nivel de todas las, como dice acá, todas las entidades y organismos del sector público, ¿no? Es decir, como ustedes imaginarán, toda entidad pública requiere administrar fondos, ¿no?, recursos públicos. Bueno, entonces luego está el otro concepto así como estamos viendo el concepto de Sistema Nacional de Presupuesto Público, también otro concepto importante es lo que es el programa presupuestal, ¿no? Acá en la definición nos dicen que el programa presupuestal es una unidad de programación de las acciones del Estado que se realizan en cumplimiento de las funciones encomendadas a favor de la sociedad, ¿no? Dice, se justifica por la necesidad de lograr un resultado para una población objetivo, ¿no? Y de nuevo acá, miren, nos hacen alusión a los objetivos estratégicos de la política de Estado, ¿no?, que se formulan en el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que se lo conoce como CEPLAN, ¿no? Entonces siempre, como ya nosotros hemos conocido, todo tiene que estar enmarcado dentro de un gran plan, que es el plan estratégico, ¿no?, a nivel gubernamental. Bien. Entonces, ¿qué nos dice acá? Que el programa presupuestal tiene que estar alineado con un resultado, ¿no?, para una determinada población que se va a beneficiar, que es la población objetivo,
pero a su vez esto también tiene que estar en relación, en concordancia con los objetivos que ya se establecieron, los objetivos estratégicos. Bien, así como hemos visto el programa presupuestario, otro concepto importante es el crédito presupuestario, ¿no? ¿Qué cosa es? Es la dotación de recursos consignada en los presupuestos del sector público, ¿no? Con el objeto de que las entidades públicas puedan ejecutar el gasto público, ¿no? Son los recursos que tiene asignado dotación de recursos consignados en los presupuestos del sector público, ¿no? Esto significa para que cada una de las entidades públicas puedan realizar sus respectivos gastos, ¿no? Nos dice que el crédito presupuestario es de carácter limitativo y constituye la autorización máxima de gasto que toda entidad pública puede ejecutar, conforme a las asignaciones individuales de gasto que figuran en los presupuestos para el cumplimiento de sus objetivos aprobados. Entonces, el crédito, en otras palabras, ¿qué nos está diciendo esto? Que una entidad pública no puede gastar más allá del crédito presupuestario que se le ha autorizado. Y inclusive, de ser el caso de presentarse una situación que lo amerita, ¿no? que está contemplada, o una urgencia, justamente lo que cabe es solicitar una ampliación del crédito, ¿no? presupuestario, ¿no? Esto también tiene también su procedimiento, que seguramente vamos a ver a continuación. Gastos públicos, ¿no? ¿Qué son los gastos públicos? No, dice, son un conjunto de erogaciones, ¿no? que comprenden los gastos corrientes, los gastos de capital y servicio de deuda, ¿no? Y realizan las entidades con cargo a los créditos presupuestarios respectivos. ¿Se dan cuenta, no? O sea, el crédito que se le asigna a una entidad pública, el crédito presupuestario, sirve para que esa entidad ejecute sus diferentes gastos públicos. Pero ojo, estos gastos públicos se dividen en tres rubros: los gastos corrientes, los gastos de capital y el servicio de deuda. ¿Qué significa el servicio de deuda? Pues a veces también el Estado tiene la posibilidad de conseguir préstamos, ¿no? Diferentes modalidades de préstamo o endeudamiento. Entonces, luego tiene que amortizar esas deudas, ¿no? Entonces, eso le llaman el servicio de deuda, ¿no? Dice, estos gastos públicos son orientados a la atención de la prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas de conformidad con las funciones y objetivos institucionales, ¿no? Entonces, gastos públicos justamente es todas las actividades en las que vamos a utilizar esos recursos que han sido aprobados en los créditos presupuestarios para cada entidad, ¿no? Pero a su vez, ojo, estos gastos públicos se dividen en tres rubros, que son los gastos corrientes, los gastos de capital y servicios de deuda, ¿no? Un poquito ya, después lo vamos a ir viendo, pero gastos corrientes es, digamos, gastos, por ejemplo, relacionados a las planillas, ¿no? Principalmente el principal gasto corriente es las planillas de los trabajadores del Estado. Gastos de capital más lo tenemos que relacionar a los proyectos de infraestructura, las obras públicas, ¿no? Y servicio de deuda, como ya les dije, es el pago de los préstamos que se van amortizando. Bien. Bueno, y siempre se enfatiza el objetivo final, que es la prestación de servicios públicos y acciones desarrolladas de conformidad con las funciones y objetivos institucionales, ¿no? Al final, pues, como siempre, es el servicio público, ¿no?, que se tiene que prestar a nosotros los ciudadanos. Bueno, acá, como bien dice esta diapositiva, hay acá algunas conceptos que de una forma sencilla nos va a ayudar a
familiarizarnos con el presupuesto público, ¿no? Acá, como hemos planteado varias preguntas, ¿no? ¿Qué cosa es el presupuesto público? ¿Por qué es importante que conozcamos? Sobre todo las personas que están en la actividad estatal o las personas que están trabajando, laborando en alguna entidad pública, ¿no? Y luego, ¿qué información, esta parte 3, puedo conocer con el presupuesto público, ¿no? O sea, el presupuesto público como una herramienta de gestión, ¿qué información es la que nos proporciona? 4, ¿por qué debe ser transparente el uso de los recursos del presupuesto? 5, ¿cómo se desarrolla el proceso presupuestario? Esto también es interesante conocer que hay un proceso presupuestario y unas diferentes etapas, ¿no? ¿Cómo se determinan los ingresos del presupuesto público? ¿Cómo se financia? La parte de financiamiento. Y finalmente la 8, ¿qué se está haciendo para mejorar la calidad en la asignación de los recursos del presupuesto público, ¿no? Bien, entonces vamos a ir. Hay otras preguntas también. Los recursos. ¿Cuáles son los principales supuestos económicos que se sustentan en el presupuesto 2015? ¿Cuáles son las principales metas fiscales para el 2015? ¿A cuánto ascienden los ingresos del presupuesto público 2015? La estructura del presupuesto público 2015. Bueno, esto se supone que fue de ese año, ¿no? Que al final se repite cada año, es lo mismo, ¿no? Y ¿cómo se distribuye? La última pregunta. El presupuesto para el gasto no financiero ni previsional en el año 2015. Luego tenemos a dónde se destinan los mayores recursos, ¿no? Del presupuesto público, ¿no? Hacia dónde va. La 15, ¿cuál es el proyecto de inversión con mayor presupuesto a nivel departamental? ¿No? Bueno, acá el concepto de gasto social, que es muy importante, ¿no? Si se prioriza o no el gasto social. Y también una pregunta importante que se está haciendo en los últimos años, que si realmente el presupuesto público realmente está priorizando la inclusión social, ¿no? Todo esto entre las prioridades del presupuesto. Bien. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, los objetivos del presupuesto, de un presupuesto público. ¿Cuáles son los objetivos? ¿No? Entonces vamos ya. Bien, estas preguntas las vamos a ir desarrollando a continuación. Todas estas preguntas que acabamos de ver, ¿no? Las vamos a comenzar a desarrollar, ¿no? Por supuesto, de una forma bastante sencilla, ¿no? La idea no es que nos hagamos especialistas en presupuestos públicos, pero sí, como dice ahí, es necesario conocer la información que nos brinda, cómo se manejan, cómo es el procedimiento del presupuesto, etc. Entonces, comenzamos a ver cómo es la estructura de un presupuesto público, ¿no? Entonces, es como ahí en la figura está claramente, se trata de que el presupuesto debe siempre de equilibrar, ¿no? Por un lado los ingresos y por el otro lado los gastos o egresos, ¿no? Esta parte, digamos, es la misma lógica que se aplica en una empresa privada, ¿no? Es la misma lógica, ¿no? Pero como ven acá, a nivel gubernamental hay otras particularidades que justamente esa es la idea de explicar ahora. Bien, entonces, por el lado izquierdo, que están los ingresos, ¿no? El Estado, por ejemplo,
haciendo el paralelo con, ya que estamos mencionando las empresas privadas, en una empresa privada los ingresos estarían representados principalmente por sus ventas, ¿no? Por sus ventas, ¿no? En el caso del Estado, ¿no? Los ingresos están representados por, básicamente, principalmente, la principal fuente de ingresos son los impuestos, ¿no? Y también dentro están, en menor proporción, las contribuciones o tasas, ¿no? Se reciben donaciones, ¿no? Estas donaciones pueden venir de agencias no gubernamentales, pero generalmente las donaciones también vienen de otros gobiernos, ¿no? Otros gobiernos amigos, ¿no? Que apoyan a un determinado país en diferentes programas, en diferentes áreas, ¿no? Y el endeudamiento, ¿no? Entonces una fuente de ingresos también es el endeudamiento, ¿no? Y después está el otro rubro, que son las rentas de recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, el gas, ¿no? Por ejemplo, en una empresa, en esas zonas que hay actividad minera, está lo que se conoce como el canon minero, ¿no? Son fuentes también de ingresos. Bien, por el otro lado está el lado de los egresos, ¿no? Y que es, como ya algo en las definiciones de las diapositivas anteriores hemos visto, los egresos responden a lo que es educación, ¿no? Lo que se va a gastar en educación, en el rubro de salud, algo muy importante en los programas sociales, ¿no? En seguridad ciudadana y en infraestructura pública, ¿no? Esto, como les dije en la definición anterior, hay un rubro dentro de los gastos del presupuesto que es el gasto de capital, ¿no? Entonces eso está relacionado a la infraestructura pública. Bien, entonces si se dan cuenta, la idea es que para tener digamos una economía, una macroeconomía en un país saludable, digamos, o en azul como se dice, la idea es que esta balanza debe estar tratar de estar equilibrada, ¿no? Y en lo posible el Estado no puede gastar más de lo que se ha establecido en el presupuesto, ¿no? Bien, entonces bueno, lo cual también es la misma lógica, como le dije, que se aplica en las empresas privadas. Entonces, la definición, ya digamos, que deberíamos de conocer de lo que es un presupuesto público, es que es un documento oficial, ¿no? A través del cual se implementan los planes de gobierno estableciendo los ingresos disponibles, ¿no? O sea, por un lado, pues la parte de los ingresos, pero también en qué se piensa gastar en función de las prioridades, objetivos y metas del Estado. Todo esto, cuando hablamos de objetivos, metas, ya sabemos que estamos hablando de un gran plan estratégico, ¿no? Que tiene el Estado. Entonces, luego, ¿por qué es tan importante el presupuesto público? ¿No? Dice, porque permite conocer nuestros ingresos, de dónde proviene, el destino, perdón, de los ingresos, ¿no? Que, como ya hemos visto, los objetivos provienen del pago de los impuestos, de las tasas, etcétera, etcétera. O sea, es importante el presupuesto público porque nos permite informarnos esos ingresos en qué se están gastando, en qué se están utilizando o cómo se están asignando. Luego dice también porque permite saber en qué se usan los ingresos por la explotación de nuestros recursos naturales y para informarme también por qué se endeuda el Estado, ¿no? Acuérdense que hay un rubro de ingresos que está relacionado al endeudamiento, ¿no? ¿Qué información, ¿no? Hemos visto la importancia, ahora vamos a ver qué información brinda el presupuesto público. Bueno, justamente se deduce de lo que hemos estado comentando, ¿no? Nos dice cuánto se está gastando
pero también la cantidad, pero también en qué se está gastando, ¿no? Y para qué se gasta, ¿no? Dónde es que se gasta, ¿no? El lugar, el área, ¿no? Cuáles son las prioridades del gasto y cuáles son los objetivos a cumplir. ¿Ok? Bien. Entonces, toda esta información es la que nos da el presupuesto público. ¿Por qué un presupuesto público debe ser transparente? ¿No? Debe ser transparente para que la ciudadanía conozca y vigile el uso de los recursos propios, ¿no? Que provienen, como ya se ha reiterado, de la principal fuente de ingresos son los impuestos, ¿no? Y otro concepto, ¿por qué debe ser transparente? Porque también para que las entidades públicas rindan cuentas, ¿no? De cómo están gastando ese presupuesto, cómo están ejecutando ese presupuesto. Bien. ¿Cómo se desarrolla el presupuestario? Perdón, ¿cómo se desarrolla el proceso presupuestario? Como ya les había anticipado, existe ya un proceso presupuestario, ¿no? Entonces existe el marco macroeconómico multianual, ¿no? Aquí en este marco macroeconómico multianual se establecen los supuestos económicos que sustentan el presupuesto, ¿no? Determinan los ingresos que financian el presupuesto y los límites de gasto, así como del endeudamiento público. El MEF, dice, remite al MMM al Consejo de Ministros para su aprobación en el mes de abril. Informe excepcional es revisado en agosto. Entonces acá estamos viendo unas pautas dentro del proceso presupuestario, ¿no? Entonces, ese marco macroeconómico multianual se remite al Consejo de Ministros para que el Consejo de Ministros lo apruebe, ¿no? En el mes de abril. Bien. Está la programación y formulación con perspectiva multianual, ¿no? O sea, ¿qué significa multianual? Con un horizonte de varios años, ¿no? Dice que las entidades públicas definen sus prioridades de asignación, ¿no? De acuerdo, obviamente, cada entidad pública a sus diferentes programas, sus diferentes proyectos, obras, actividades, ¿no? Y también los resultados que esperan, los objetivos que esperan alcanzar. Entonces, justo este marco macroeconómico multianual es como el mapa, digamos, ¿no? El derrotero, si lo quieren ver así, de cómo se programa el presupuesto, ¿no? Entonces, anualmente, dice, cada entidad define su presupuesto anual, obviamente de acuerdo a los objetivos que ya se han establecido, a las prioridades que tienen, ¿no? Y luego tenemos en sí ya el proceso, ¿no? Este es el proceso, ¿no? Del presupuesto público, ¿no? Entonces primero se hace la propuesta, que está en la ley del presupuesto, y como ya habíamos anticipado, esta es sometida a aprobación del Consejo de Ministros, ¿no? Pero ojo, ahí todavía no termina todo, porque luego de la aprobación del Consejo de Ministros se tiene que debatir y aprobar también en el Congreso de la República, ¿no? Esto es algo que inclusive hemos visto recientemente, ¿no? Entre julio y agosto, ¿no? Dice, el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas sustentan pues este presupuesto ante el Congreso, ¿no? Y dice, las entidades públicas sustentan su presupuesto ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, ¿no? Después viene ya la aprobación de parte del Congreso, ¿no?
Dice, se aprueba en el Congreso el dictamen del proyecto de ley del presupuesto hasta el 15 de noviembre. Dice, debate del dictamen del proyecto de ley del presupuesto hasta el 30 de noviembre, ¿no? Entonces, obviamente, esto estamos hablando del presupuesto, por ejemplo, ahora en noviembre. Esto se va a repetir, pero ya estaríamos hablando de el presupuesto del año 2018, ¿no? Dice, la ley del presupuesto es publicada los primeros días de diciembre en el peruano y entra en vigencia el 1 de enero del año siguiente, ¿no? Es decir, ahora en noviembre, ¿no? Se va a debatir el dictamen del proyecto de ley del presupuesto, ¿no? Y luego, pero este presupuesto, como les dije, corresponde al año 2018, ¿no? Y entra en vigencia a partir del 1 de enero. Bien. Entonces, dentro del proceso del presupuesto público hay, como le dije, etapas, ¿no? Etapas, ¿no? Dentro de un presupuesto, ¿no? Básicamente está la ejecución del presupuesto, ¿no? A cargo de las diferentes entidades públicas, ¿no? Que cuando ya reciben los recursos y el seguimiento lo realiza el MEF, o sea, es decir, el Ministerio de Economía. Hay una parte también que es la evaluación, o sea, la ejecución del presupuesto. Como acabamos de decir, el seguimiento lo realiza el MEF, pero también hay una parte dentro del presupuesto que es la evaluación del presupuesto. Entonces dice, como toda evaluación, dice, mide los resultados obtenidos, constituyendo fuente de información para mejorar la asignación del gasto de los siguientes años a cargo del MEF y las entidades públicas. Luego hay una parte de lo que es rendición de cuentas, ¿no? Es decir, revisar si los recursos se usaron para los fines que se establecieron, ¿no? Esta rendición de cuentas, o esta especie de control, digamos, la ejerce el Congreso, pero sobre todo la Contraloría General, ¿no? Ya ejemplos creo que ya ustedes conocen de los grandes proyectos, ¿no? Públicos, muchos de los cuales han tenido problemas debido a que han sido observados por la Contraloría, ¿no? Bien, el más reciente, el que causó más revuelo y de mucha importancia, es el caso del proyecto de Chincheros, ¿no? Del aeropuerto que se pensaba construir en el Cusco, ¿no? En Chincheros. Bien. ¿Cómo se determinan los ingresos del presupuesto, ¿no? O sea, ya conocemos que un presupuesto tiene por un lado los ingresos, por el otro lado los egresos o gastos, ¿no? Entonces, ¿cómo se determinan, dice, ¿no? Estos ingresos del presupuesto público, ¿no? Bueno, acá como digo, nos explica de una forma bastante sencilla, ¿no? Nos dice que un presupuesto público es similar al presupuesto de cualquier empresa o familia, ¿no? Y justamente la restricción que siempre hay es que tenemos una cantidad de recursos limitada, ¿no? Para gastar, ¿no? Esa es nuestra limitación, ¿no? Y eso es lo que tenemos que controlar, ¿no? Dice, este límite se determina por la capacidad de recaudar ingresos, principalmente a través de, ya sabemos, la principal fuente de ingresos son los impuestos, ¿no? Gravámenes, contribuciones y tasas que los ciudadanos pagan, ¿no? Esos son los ingresos, ¿no? Entonces el límite para gastar estará en función a nuestra capacidad de obtener ingresos, ¿no? Que ya sabe que está representado principalmente por los impuestos, ¿no? Pero nos dice que si los ingresos no fueran suficientes, ¿no? El Estado tiene que recurrir al endeudamiento público, ¿no? Y estos recursos también forman parte del financiamiento del presupuesto público, ¿no? O sea, una forma de financiar en caso que nuestros ingresos principales no cubran los gastos, una forma de
financiar eso es a través del endeudamiento, ¿no? Como también se imaginará, a veces puede ocurrir en las empresas también. Los ingresos del sector público. Seguimos explicando el tema de los ingresos. Dice, son resultado de estimaciones del comportamiento de las principales variables económicas que inciden en la recaudación de ingresos y de las metas fiscales, ¿no? Si es que va a haber un déficit fiscal, un superávit fiscal y la deuda pública, lo cual se debe cumplir para mantener unas finanzas públicas sostenibles, ¿no? Entonces, básicamente el los ingresos, lo que trata de hacer el Estado es que sus ingresos en la medida de lo posible, ¿no?, principalmente provengan de la recaudación de nuestros ingresos, ¿no? Y evitar recurrir a situaciones de endeudamiento, ¿no? Después dice que los supuestos económicos y las metas fiscales se han establecido en lo que ya acabamos de ver como el marco macroeconómico multianual, ¿no? Ya este es un documento, como dice, oficial, ¿no?, en donde se mencionan los lineamientos de política económica y fiscal para el año en que se elabore el presupuesto y los 2 años siguientes en una perspectiva de mediano plazo. ¿Ok? Entonces, eso ya nos permite conocer un poco mejor todo el tema de los ingresos del presupuesto público, ¿no? Bien, entonces los ingresos entre las principales variables económicas que nos sirven para presupuestar los ingresos, ¿no?, de la parte de los ingresos de un presupuesto, ¿no?, dice cuya evolución tiene una mayor incidencia en los ingresos, está el crecimiento del Producto Bruto Interno, del PBI que se conoce, ¿no? Entonces, eso, por eso es que ustedes escucharán que se habla bastante de si baja el PBI, cuántos puntos va a subir ahora el PBI este año, etcétera, que van a ser pocos puntos, que van a ser 4 o 5, ¿no? A veces en épocas de crisis, a veces ni siquiera el PBI subía, ¿no? Bien, otras variables serían el tipo de cambio, el índice de precio al consumidor, que sería, como bien lo dice acá, son las variables monetarias, ¿no? La balanza comercial, ¿no? La balanza comercial está representada por las exportaciones versus las importaciones de nuestro país, ¿no? Dice que a su vez dependerá de lo que suceda en el... Bueno, claro, la balanza comercial está supeditada siempre al entorno internacional, ¿no? Luego tenemos que el presupuesto también toma en consideración el cumplimiento de las metas fiscales, ¿no? Como por ejemplo respetar, ¿no?, el nivel de endeudamiento, no sobreendeudarse, como en toda empresa, ¿no?, que un exceso, una empresa puede recurrir al endeudamiento, pero cuando ya existe una proporción muy alta ya es peligroso, ¿no? Financieramente no es saludable, ¿no? Dice el cumplimiento de las metas fiscales como el mantener un nivel de endeudamiento moderado para no recargar el costo a las futuras administraciones y generaciones. Claro, ¿no?, porque el endeudamiento es por muchos años, ¿no?, las amortizaciones. Entonces, todo eso se tiene que contemplar a la hora de presupuestar los ingresos. Bien, esto en cuanto a los ingresos ya nos da una idea de dónde provienen, cómo se manejan los ingresos en un presupuesto público, ¿no? Ahora hemos estado hablando del financiamiento del presupuesto, financiamiento que cuando nuestros ingresos
no son suficientes para cubrir los gastos, es necesario recurrir al financiamiento, ¿no? Entonces, las fuentes del financiamiento del presupuesto público, dice acá, provienen bueno, acá dice provienen principalmente los impuestos, ¿no? Estos serían los ingresos propiamente, ¿no? La explotación de nuestros recursos naturales, las tasas y contribuciones. Bueno, está repitiendo la diapositiva que habíamos visto, ¿no? Esto en cuanto a los ingresos, ¿no? Entonces, pero ojo, acá seguro que nos vamos a explicar más. Acá está. No sé si está claro. Impuestos. No. Claro, estamos algo que habíamos mencionado como fuentes de ingreso o financiamiento de presupuesto, los principales rubros, ¿no? Claro, esto es similar a la diapositiva que hemos visto anteriormente. El rubro de impuestos, ¿no? Como ya lo hemos reiterado, dice, son la principal fuente de financiamiento del presupuesto. Y bueno, ya saben, ya los impuestos provienen de nosotros, los contribuyentes, ¿no? Esto generalmente los impuestos, donde se trata de gastar, digamos, en los gastos, dice, operativos de las entidades públicas, las inversiones y el servicio de la deuda pública. Prácticamente casi todo, ¿no?, los rubros en los que los rubros principales de gastos. La explotación de recursos naturales, bueno, ya sabemos, ¿no?, son los ingresos por la extracción de los recursos naturales renovables de actividades mineras, ¿no? Lo principal, lo que más conocido son mineras, petroleras, gasíferas, etcétera, ¿no? Y estos recursos, ¿dónde se utilizan? Acá nos ponen que solamente en proyectos de inversión, ¿no?, relacionados a los proyectos, a las obras de infraestructura, ¿no? Tasas y contribuciones, ¿no? Las tasas también son ingresos, pero generadas por las entidades públicas y administrativas, ¿no? Y ¿a dónde se destinan? ¿No? Básicamente a la prestación de servicios. Tenemos ya lo que es endeudamiento, o sea, cuando una parte de los ingresos se financian vía endeudamiento, ¿no? Son recursos que el Estado presta de entes nacionales y extranjeros, ¿no? Y ¿para qué se destinan los ingresos provenientes del endeudamiento? Principalmente a proyectos de inversión y el servicio de la deuda pública. O sea, esto es lo que, digamos, uno a nivel de finanzas públicas uno debería tratar de evitar, ¿no? Que tú te endeudes, que parte del endeudamiento, de los ingresos que provengan de endeudamiento, sirvan también a su vez para amortizar otras deudas, ¿no? O sea, que tú te endeudes para amortizar deudas antiguas, ¿no? Entonces, lamentablemente en muchos casos, en muchas épocas, el Estado no le quedaba, ha incurrido en estas situaciones, ¿no? Pero digamos, no es lo saludable, ¿no?, financieramente, ¿no? Bueno, después está otro rubro de ingresos, que son las donaciones, ¿no? Los recursos otorgados a diferentes entidades, ¿no?, de gobierno, ¿no? Entonces, como dije, pueden ser entidades no gubernamentales, y también las donaciones a veces provienen de gobiernos de otros países amigos, ¿no?, del nuestro. ¿A qué se destina? ¿En qué se gasta? En las actividades y proyectos específicos, ¿no?, que correspondan, ¿no? Que la donación siempre tiene un destino, un fin específico, ¿no? Bueno, acá hay otro concepto que es interesante conocer, que es el presupuesto por resultados, ¿no?
Y bueno, acá nos dan una especie de los antecedentes de este presupuesto por resultados, ¿no? Dice que desde el año 2008 se han desarrollado herramientas. Ojo, presupuestos, ya hemos dicho que también es una herramienta de gestión, porque nuestro curso es principalmente de tablero de gestión, ¿no? Para entidades públicas. Y el tablero de gestión está compuesto por diferentes indicadores, pero así los indicadores también son una herramienta dentro de la gestión pública. Igual el presupuesto también es otra herramienta de la gestión pública, como ya lo he venido mencionando. Y como digo acá, y el presupuesto con sus propias características, su propia naturaleza, ¿no? Entonces, el presupuesto dice, desde el año 2008 se han desarrollado herramientas que buscan vincular la asignación presupuestal a la provisión efectiva de los bienes y servicios que requiere la población, ¿no? O sea, la idea pues es cubrir, ¿no? Cubrir, ¿no? Con los ingresos del Estado, cubrir las necesidades, las más prioritarias, ¿no? Las más importantes que necesita la población. A estas herramientas, dice, se denomina presupuesto por resultados. Dice, la herramienta base del presupuesto por resultados son los programas presupuestales. Dice, en ellos, el presupuesto se identifica con ciertos resultados a lograr en la población, ¿no? O sea, el presupuesto está relacionado a los resultados que se busca que obtenga la población, ¿no? Dice, las demás herramientas trabajan sobre los programas presupuestales, midiendo su desempeño, evaluando su diseño y ejecución, o promoviendo en las agencias públicas el logro rápido de esos resultados con incentivos monetarios. Muy bien, entonces acá tenemos el presupuesto por resultados, los programas, ¿no? Los incentivos, el seguimiento, pero también hay una evaluación, ¿no? Bien, acá tenemos ejemplos de presupuestos por resultados en los diferentes sectores, por ejemplo, educación, salud, protección social, seguridad, transportes, ¿no? Y con su respectivo, como hemos visto, tienen, ¿no?, su respectivo que se basa en un presupuesto por resultado necesariamente en un programa presupuestal. Entonces, acá están ejemplos de, por ejemplo, en el sector de educación, con su respectivo programa presupuestal, ¿no? En este caso dice que para educación el programa presupuestal es de logros de aprendizaje de estudiantes de educación básica regular. ¿Qué se espera, ¿no?, con este programa presupuestal en este sector, ¿no? Un aumento del número de estudiantes de segundo grado de primaria de instituciones públicas, ¿no?, de colegios públicos, ¿no?, que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora y razonamiento matemático, ¿no? Eso es lo que ese programa sirve para. Se espera que con ese programa presupuestal se logre ese resultado. Por ejemplo, en el sector salud, ¿no?, existe el programa articulado nutricional, ¿no? Ese se basa, en el sector salud se basa en este programa presupuestal. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque este programa se espera que reduzca la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, ¿no? Ese es el objetivo para ese programa presupuestal, ¿no? En cuanto a protección social, ¿no?, se basa también en su programa presupuestal, que es el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres, ¿no? ¿Y qué se espera con este Programa Nacional de Apoyo a los Más Pobres? ¿No? Que aumente el número de niños y niñas menores de 36 meses de hogares usuarios del programa juntos, que cumplen al menos con el 80% de los controles preventivos en salud, ¿no? Es decir, este programa también se tiene sus objetivos claramente definidos, el resultado que se espera lograr, ¿no? Por ejemplo, continuamos en seguridad. En el área de seguridad tiene su programa presupuestal, que es
para la reducción del tráfico ilícito de drogas, ¿no? ¿Qué se espera con este programa presupuestal de reducir el tráfico ilícito de drogas? Se espera que se reduzca las organizaciones criminales desarticuladas respecto de las identificadas. Dice, reducción de organizaciones criminales desarticuladas respecto de las identificadas, ¿no? Ese es el objetivo para este programa presupuestal en seguridad. En transportes, ¿no? Dice que el programa en el que se basa el área de transportes es de reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre. Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre. ¿Qué se espera? ¿Cuál es el objetivo? Perdón. Un aumento de kilómetros de la red vial nacional pavimentada, ¿no? Entonces, se dan cuenta cómo funcionan los presupuestos, ¿no? Tiene que basarse en un programa presupuestal, ¿no? Que obviamente eso se tiene que aprobar también, ¿no? Pero ese programa busca un resultado, un objetivo definido, ¿no? Por supuesto, generalmente ya sabemos que tiene que ser en beneficio de la población, ¿no? Bien, entonces acá hay otro tema de los supuestos. Hasta aquí por ahora vamos a en esta sesión vamos a llegar. Entonces la idea era de esta primera sesión del tercer módulo era conocer los conceptos básicos de todo lo que implica el marco de los presupuestos públicos, ¿no? Entonces, ojo, quiero que vamos a regresar acá ya para comentarles nomás. Acuérdense que hemos visto que hay unas etapas. Acá está, ¿no? Dentro del proceso del presupuesto, después lo vamos a ver seguro también en otras diapositivas. Dentro acá está, ya. Del proceso, como dice acá, el proceso del presupuesto público, están las etapas de ejecución, evaluación y rendición de cuentas, ¿no? Ojo, ¿no? Justo en este módulo ustedes tienen un foro, como en todos los módulos, un foro para comentar, para analizar, ¿no? Y justo este foro tiene que ver, digamos, con casos, con situaciones reales, ¿no? De nuestro país, ¿no? En el Estado. Entonces yo les he hecho el foro justamente para que analicen y comenten por qué tuvimos esta experiencia tan negativa en los gobiernos regionales. ¿Qué pasaba? Que a pesar de que existe que no hay recursos, ¿no? Hay dinero dentro del el Estado, ¿no? A pesar de eso, y a pesar que se definían los programas, se establecían las prioridades, los objetivos, se aprobaba el presupuesto, tenían los recursos ahí disponibles para realizar estas obras, ¿no? Estas obras en estos gobiernos regionales. Sin embargo, al final, ¿qué pasaba? ¿No? Que este presupuesto al final se quedaba a la mitad, ¿no? Terminaba el año y no se había ejecutado, ¿no? Completamente el presupuesto al 100%. O sea, ya no era tema de que faltaban recursos, sino ya los recursos estaban ya destinados, aprobados para esas obras. Pero ¿qué pasaba? Transcurría el año y al final este gobierno regional, su propio presupuesto ya aprobado, ya no lo podía, dejaba las obras inconclusas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es el mecanismo acá? Que si un presupuesto aprobado tú durante el año no lo llegas a gastar, ¿no? ¿Qué pasa? Eso que no has gastado automáticamente lo tienes que devolver. No puedes decir, como no lo gasté lo guardo y para el próximo año ya lo utilizo. No, si ya no lo gastaste dentro de lo que corresponde a tu presupuesto, no lo terminaste de gastar, esa diferencia necesariamente la tienes que devolver, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces que
esta ha sido una situación casi general en muchos gobiernos regionales en que sus presupuestos terminaban el año y no los habían gastado, ¿no? Entonces ese es el tema. ¿Y cuál era pues el perjuicio? Obviamente al final quien se perjudica son los ciudadanos, ¿no? Quienes la obra no se concluía, se quedaba a la mitad, o un servicio no se daba completamente, un proyecto también se quedaba a la mitad. Entonces eso obviamente perjudicaba a los ciudadanos, ¿no? Entonces ese es el tema del foro, ¿no? Que ustedes analicen y comenten por qué pasa eso, ¿no? Si la plata está ahí, si el presupuesto ya está con el dinero asignado, ¿no? Ya está con su respectivo programa presupuestario. ¿Y qué pasa? Porque estos gobiernos durante todo el año dejan eso y al final no gastan ese dinero, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, ustedes seguramente ya conocen los casos, entonces como para que ustedes en este foro analicen y comenten, ¿no? ¿Qué creen, cómo creen que se puede mejorar eso, ¿no? Y ahí ustedes van a ver el foro, ¿no? Pero justo les quería hacer comentario porque básicamente la parte tenemos esa, digamos, falla, por decirlo de alguna manera, siempre en ejecutar el presupuesto, ¿no? Entonces algo ahí en la gestión de nuestros presupuestos pasó y sigue pasando sobre todo como puse como ejemplo, ya que hay un montón de entidades públicas, puse como ejemplo de los gobiernos regionales. Bien, entonces la idea ahora, como digo, tener los conceptos básicos, el marco, como es el marco presupuestal a nivel gubernamental, y vamos ahora en la siguiente sesión a continuar, pero ya un poco con temas más específicos, aclarando más este tema de los presupuestos, porque tiene que ver justamente con los recursos que posee un gobierno, un estado, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito más, algunas particularidades más de todo este tema de los presupuestos en la gestión pública, ¿no? Bien, entonces nos vemos les agradezco como siempre su participación y nos vemos en la siguiente sesión de nuestro ya tercer módulo, ¿no? De nuestro curso Tableros de Gestión. Hasta la próxima, gracias.